Libro de Ageo, capítulo 1. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. No esperéis mucho, pero he aquí hay poco, y lo que traíais a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, declara el Señor. Despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Y el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Vamos a orar. Amado Dios, en este domingo te queremos dar gracias por tu misericordia hacia tu pueblo. Tu fidelidad aún se extiende de generación a generación. Padre, eres fiel a tu palabra, eres fiel a tus promesas. Y gracias porque en este día deseamos, oh Dios, de corazón, tener ese encuentro con tu palabra. Queremos que tu Santo Espíritu pueda obrar en cada uno de nosotros, tanto en el que expone como en aquel que escucha. Bendice, Señor, tu iglesia con esta nueva serie, con este nuevo libro que se toma para el bien, Señor, de nosotros. Así como Ageo pronunció estas palabras, hoy Dios sea pronunciado en tu iglesia y pueda traer, Padre, a la exhortación y la edificación necesaria. Usa al expositor, perdona, oh Dios, su debilidad, perdona sus pecados, susténtalo de comienzo a fin para poder entregar tu palabra santa. En Jesús te pedimos y oramos esto. Amén. Queridos hermanos, estamos empezando una nueva serie y siempre será para el que expone un privilegio. Entonces quisiera, así como se ha anunciado, podamos estar en este mes, en este libro de Ageo, y Dios mediante el libro de Lamentaciones, que aún todavía
estoy estudiando, se está bosquejando. Entonces, en el capítulo 1 de Ageo, hoy día vamos a titular este sermón, Volveremos a la casa del Señor. Y este título por el cual estoy dando es por la misma razón de lo que estaba aconteciendo en el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios estaba haciendo en ese entonces? ¿Y qué es lo que habían dejado de hacer? Estamos en plena pandemia mundial. Entonces muchas iglesias en estos tiempos están cerrados sus edificios, pero nosotros como iglesia o como remanente en esta ciudad de Tana quisiéramos que Dios pueda usar esta serie. Dios está poniendo en mi corazón y me ha inclinado este texto para que nosotros en el momento que volvamos podamos trabajar verdaderamente en la obra. El libro de Ageo es el segundo libro más corto del Antiguo Testamento, pero tiene un mensaje muy exhortativo, muy fuerte para el pueblo de Dios, donde nos dice que nosotros debemos poner a Dios en primer lugar y que Dios debe ser la prioridad del cristiano. Ahora, este libro fue escrito para personas también como nosotros, y solamente en la historia consideramos que el pueblo de Israel no puso a Dios, no puso la casa del Señor donde tenía que estar, entonces solamente sería una historia. Pero nosotros tenemos que considerar, si el pueblo de Israel dejó como un ejemplo, es para que nosotros no podamos repetir lo que estaba aconteciendo, porque Dios va a llamarnos la atención. Y aquí es lo que Dios hace a través del profeta Ageo. Para poder un poco ubicarnos, uno tendría que leer Esdras y en el capítulo 5 detenerte, y ahí en ese periodo, en ese versículo, nada más versículo 1, entra Ageo, porque tienes luego Nehemías. Cuando se viene a reconstruir, también entra el libro de Zacarías. Ahora, si uno de nosotros preguntaba a ellos, si ellos ponían a Dios en primer lugar, ellos dirían, sí, Dios está en primer lugar. Pero siempre va a haber excusas, y esas excusas son las prioridades que nosotros debiéramos analizarlo, si es verdaderamente, porque uno puede decir intelectualmente, o sea, creyendo que Dios está en primer lugar, pero estaban doblegando a un segundo lugar a los asuntos espirituales. Es así que Dios envía al profeta Ageo para que ayude al pueblo de Dios, y la prioridad sea que Dios sea primero, que su casa de oración, o esa casa donde ellos se reunían hablando del templo de Jerusalén, sea reconstruido, porque no había adoración. Ahora, dentro de la historia, estos capítulos tienen que ver, como dije, en el libro de Esdras, el capítulo 5, versículo 1. La historia nos traza en el año 536 antes de Cristo. Un remanente retorna de 50.000 judíos de Babilonia bajo el decreto de Ciro, rey de Persia. Y es lo que nos muestran estos tres libros que acabo de citar. Judíos que están regresando. Y cuando regresan, inmediatamente empiezan a construir el templo. Eso es lo que estaban haciendo, y empezaron ya con los sacrificios, pero 2 años después hubo inconvenientes, hubo ataques, hubo desánimos para este pueblo. 2 años después de regresar, el templo está ahí, y aparecen, dice el libro de Esdras, los samaritanos querían unirse a la obra para construir, pero los judíos rechazaron, ¿no?, la propuesta de ellos. Así que los samaritanos, con el deseo, ¿no?, de poder asustarlos o amedrentarlos, presionaron a los judíos, y entonces se detuvo la reconstrucción. Y esa es la historia, ¿no? Y vamos a llegar que al menos han pasado 14 años, y la gente quedó atrapada en la rutina diaria, ¿no?, de sus quehaceres. Se había detenido la construcción. La gente había vuelto a la vida cotidiana,
Con esto quiero decir, la gente estaba en lo que es la agricultura, construyendo sus casas, educando, criando a sus hijos, pero se acostumbraron a una vida sin el templo de Dios. Y de allí que este libro es para mí, creo en estos tiempos, considerable. Nosotros no estamos congregando en un edificio abierto, ¿no? En nuestro local, y al menos creo que nosotros conocemos muy bien que incluso estamos en una zona donde es poco habitada, poco visitada, pero nos podemos acostumbrar a una vida, ¿no? Porque el gobierno ha dicho que debemos cerrar los edificios donde congrega mucha gente, entonces no tenemos una adoración corporativa, no se puede celebrar la cena y todo esto tiene que hacerse reunidos. Pero se imaginan 14 años el pueblo judío. Eso es asombroso y todo volvió a la rutina. Se acostumbraron. Y en este tiempo puede pasar eso. Desde que empezó la cuarentena, hablamos mes de marzo. ¿Qué ha pasado? Estamos volviendo a la rutina. Prácticamente todo es trabajar, y cuando se habla del Día del Señor, todo es el medio que tenemos dispuesto solamente son las redes o el internet, pero eso no reemplaza al reunirnos, al congregarnos. 14 años. No hay nadie ahí. Y ahí es donde Dios tiene que llamar la atención. Por medio del profeta Ageo exhorta a que reedifique el templo. Están desalentados. Todo empieza a racionalizarlo. Hay muchos temores, muchas excusas. Se empieza a amedrentar y decir, no es el tiempo todavía. Por el versículo 2, así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Si pudiéramos entrevistar o preguntar, esa sería la respuesta. Muchos de nosotros ahora, alguno de ustedes tal vez puede decir, pastor, no es el tiempo de volver a la iglesia. Y en otros países están abriendo sus edificios. Y está correcto, es muy correcto, gracias a Dios. Pero ¿qué de nosotros? ¿Nos vamos a acostumbrar solamente a este medio que no puede reemplazar el día del Señor, el de estar reunidos juntos? Bueno, pues el pastor, no es el tiempo de volver a la iglesia porque nos vamos a contagiar los unos a los otros. Incluso aquí sus líderes, Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote, se habían acostumbrado. Aquellos que tienen que dirigir, gobernar, se acostumbraron. Y Dios levanta ahí el profeta Ageo. Usted se pregunta, ¿cuánto tiempo, pastor, vamos a seguir? Por eso esta serie, a través de este libro, es poder decir de parte de Dios, de que tenemos que volver a la casa del Señor, a la casa de oración. En mi segundo punto voy a explicar qué quiero decir con la casa del Señor, porque ya en un edificio de 4 paredes Dios ya no está, pero la Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos, Dios hace su presencia. Pero hablando del Nuevo Testamento, nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero 2 meses después, hablando en la historia del libro, Dios levanta al profeta Ageo. De ahí tienes a Zacarías. El libro de Ageo consta de 4 mensajes, partiendo solamente son 2 capítulos. Vamos a dividir en la primera parte, ya vamos a ver el primer capítulo. Y esto está dentro de las fechas. Como dice el versículo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, dice. Fue el primer día. La historia puede ser un
9 de agosto del año 520 a.C. El capítulo 2, versículos 1 al 9, tiene que ver en el mes siguiente, el séptimo mes, dice el capítulo, que sería mes de octubre. El tercer mensaje, versículos 10 hasta el versículo 19, sería otra fecha. Y el último mensaje, versículos, capítulo 2, versículos 20 hasta el versículo 18. Ahora, para resumir este mensaje y avanzar, este es mi propósito, hermanos, que pueda ser transmitido a ustedes. Dios otorgará la verdadera bendición cuando honremos su casa de oración. Dios otorgará verdadera bendición cuando honremos su casa de oración. Dice un autor, un comentarista, Charles Freire, dice, Ageo está diciendo, dale a Dios el lugar supremo en tu vida. O como Jesús lo expresó, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todos sabemos eso. Pero quiero empezar con mi primer encabezado. Todos somos propensos a poner nuestra prosperidad por encima de la casa de Dios. Ahora, para poder explicar esto tenemos que pensar en cómo estaba viviendo, cómo se estaba desarrollando con el pueblo judío. Ellos tenían que volver y volvieron. ¿Qué es lo que estaban haciendo antes de que lleguen a su tierra que Dios había prometido a Abraham, hablando de la tierra prometida? Ellos estaban bien. Estaban viviendo bien. ¿En dónde? En Babilonia. Para todos nosotros también. Si es que consideramos ahora está bien, puede ser que tengas tu trabajo, puede ser que tú no tengas tu trabajo, pero si empezaste a descuidar la casa del Señor, hablando de la casa de oración, entonces este libro es para ti, este libro es para ti. Y podemos saber también esto intelectualmente. Es así, usted me puede decir, pastor. Pero la pregunta es que sabemos que si estamos viviendo de esa manera, estamos viviendo o estamos en peligro, porque el mundo está absorbiéndonos. Y también reconocemos que si va a ser así, no vamos a encontrar verdadera felicidad. Y aquí hay cosas que vamos a ir desarrollando. Quiero que ustedes puedan considerar que aquellos que ponen su prosperidad por encima de la casa de Dios, ¿quiénes son? Ahora, quiero decir con esto, los que ponen su prosperidad por encima de la casa de Dios, a menudo son creyentes comprometidos. Ahora, tal vez nos puede sonar contradictorio, pero no entenderíamos el mensaje de Ageo correctamente si nos olvidamos de que estas personas estaban hablando de comprometerse y abandonar su estilo de vida. Están en exilio, pero ahí están trabajando, ahí tienen su familia, ahí muchos están bien, pero han decidido volver a su tierra, donde tienen que estar. Y la mayoría de ellos han crecido ahí hablando de los hijos. Pero el propósito de Dios es que el pueblo de Dios tiene que estar involucrado en los asuntos de su templo, porque Dios hacía su presencia ahí. Y decidieron responder, volvamos a nuestra tierra, que está devastada. Hay que levantar las murallas, hay que construir el templo. Tuvieron un compromiso ellos. Y es lo que estoy queriendo transmitirles, que nosotros debiéramos desear ya volver. Sé que estamos orando, pero creo que ese deseo, ese amor puede ser como el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel cuando dijo en el versículo 2, no ha llegado el tiempo que tu corazón tenga un compromiso como estos judíos que están en exilio, que están fuera de su lugar de adoración. Ahora quieren decir, volvamos. Regresaron, empezaron a reconstruir el templo, pero hubo oposición y la
En medio de la oposición se perdió nuevamente la visión de seguir, pero todos tenían ese compromiso primero. Pero ya no estaban considerando lo esencial, a qué habían regresado. Y con esta historia quisiéramos que nos podamos ver nosotros. Porque sé que si tú conoces a Cristo y sabes como miembro de esta iglesia y conoces tu membresía, sabes que tienes un compromiso delante de Dios, tienes que sujetarte a tu iglesia, tienes que servir a tu iglesia. Incluso muchas veces tú puedes cantar ahí, no he decidido seguir a Cristo, pero ¿qué implica eso? Tienes que ser celoso de buenas obras. Si yo sé que lees tu Biblia todos los días, puedes estar muy involucrado en estudios, en leer libros, literatura cristiana. Probablemente antes de la pandemia estabas sirviendo al Señor, pero ahora con todo esto lo que está aconteciendo, probablemente estás limitado, tal vez no tengas que hacer como lo hacías hablando de estar reunidos. Pero también puede ser que entre el desánimo o simplemente el primer amor ya no está. O tal vez te desilusionaste con un hermano o una hermana, pruebas personales, y te das cuenta, así como la historia con el pueblo Israel que volvió, te encuentras. No es el tiempo todavía. Ya piensas así. Mientras tanto, la vida continúa. Normal, en la sociedad te vas desarrollando. Estás estudiando una carrera, otra carrera. Estás teniendo tu sueldo. Pero la iglesia y la obra del Señor pasa a un segundo lugar. Y eso puede ser que una vez que volvamos, eso puede continuar de esa manera y no haya tenido sentido el estar en este libro. Simplemente puedes decir, no tienes tiempo para servir como lo hacías antes. Y de ahí, hermanos, de que por el amor de Dios, que consideres este libro, que no te apagues, que tu amor por las cosas de Dios no mengue, que Dios sea primero. Si vamos a volver, hay que volver a edificar, hay que volver a hacer bien las cosas. Recuerdo cuando esta iglesia empezó, el primer amor era visible. Todos tenían ese fuego de poder hacer muchas cosas en este lugar. Pero poco a poco se fue menguando eso entre nosotros. Y ahora estamos en esta situación. Entonces se puede pasar por la experiencia del pueblo que ha experimentado, sí, de que puedes poner en primer lugar tus prioridades, tus agendas, y no sea Dios. Y al final digas, no es el tiempo para volver a la casa del Señor. Ahora quiero seguir con esto. Aquellos que ponen su prosperidad por encima de la casa de Dios tienen excusas o razones para sus estilos de vida. Versículo 2 dice, no ha llegado el tiempo. ¿Por qué? Porque están poniendo su prosperidad personal, su éxito, antes de la casa de Dios. Como dije, si les preguntáramos, ellos dirían, no nos malinterpreten, queremos que se reconstruya la casa de Dios, pero no es el momento correcto. No es el tiempo, no es la voluntad de Dios todavía. Excusas. Por ahí tal vez diría, tengo que cuidar de mi familia. Tal vez cuando empezó esta iglesia empezaste a dar tus ofrendas, empezaste a dejar, empezaste a ayudar a otros, pero ahora digas, pastor, no tengo recursos, no tengo dinero. Primero es mi familia. El templo puede esperar. En ese contexto, nosotros como iglesia estamos, tal vez en otras iglesias son otras realidades, pero esa es nuestra realidad.
Usted diría, más adelante voy a estar bien. Estoy estudiando para poder ganar mejor y entonces puedo disponer de mis recursos. Porque estoy pagando esto. El templo puede esperar. Que siga cerrado el edificio, el lugar donde nos reunimos. Entonces Ageo tiene que decirnos algo. Todos podemos vernos ahí y todos somos propensos a inventar excusas, como dice aquí. Este pueblo dice, no es el tiempo. ¿Y quiénes somos nosotros? Supuestamente debemos ser el pueblo de Dios, debemos ser los más agradecidos. No son recursos, sino el problema está en el corazón. Incluso podemos usar la Biblia para apoyarnos. La Biblia incluso dice esto, de esta manera, quiero tomar. La Biblia dice, si uno no sustenta a su familia, es peor que un incrédulo. Pastor, tengo mi familia. No puedo invertir para la obra de Dios. Porque si no sería como un incrédulo. Y diría, solo trato de obedecer lo que dice ese versículo. Porque tengo que atender, tengo que pagar la universidad, la maestría. Si es que hay hijos, a los hijos hay que pagar su colegio. Y cada día pasa así. El mundo sigue. Pero dicen, después nos vamos a involucrar. Aquellos que ponen su prosperidad por encima de la casa de Dios son ciegos a la mano castigadora de Dios. Repito, aquellos que ponen su prosperidad por encima de la casa de Dios son ciegos a la mano castigadora de Dios. Ahora, la gente en los días de Ageo estaban teniendo problemas en cuanto a su economía, porque va a decir allí el versículo 6, sembráis mucho, pero recogéis poco. ¿Qué estaba pasando? Había mucho trabajo, pero no había cosecha. Y es que tenían que nuevamente sembrar, el otro año cosechaban poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Estaban de esa manera viviendo. Y todo porque ellos no vieron. Usted puede decir, la situación que está viviendo es la voluntad de Dios, pastor, que yo esté pasando en esta circunstancia. Dios conoce mi situación. Dios sabe que no tengo dinero. Dios sabe y razones. Pero lo que estaba pasando aquí es que el pueblo de Dios no veía eso, que ese era un juicio de Dios. Era su ceguera. Pero cada vez tenía menos para sembrar y cada año era peor. En estos tiempos que estamos viviendo se puede considerar que cuando este pueblo al final dice, no, incluso os vestís pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Al final se quedan sin nada, no hay, están ajustados el presupuesto. Y diría, ¿no? Hay que construir el templo, pero no hay. Muchos dirían que Dios entiende esas circunstancias. Lo que no vieron fue que Dios no solo entendió sus circunstancias, sino que Dios había causado eso. Trabajaban más, pero no obtenían el beneficio. Como dice el versículo 6, y cuando recibían, era como una bolsa rota su salario. Trabajaban duro, pero no se habían detenido a considerar lo que Dios estaba tratando de decirles de esa circunstancia. Y Ageo vino. Ageo aparece ahí. Dice, es Dios quien controla la lluvia. Los últimos versículos, versículo 13, mensajero del Señor, Ageo, habló al pueblo diciendo, y declaró de parte de Dios. Y Ageo dice, la bendición para ustedes está reteniendo de parte de Dios, pero puede llegar la bendición
si hacen las cosas correctamente, volvamos a construir. Pon a Dios primero y Él te bendecirá. Las personas tienen que recibir al final. Vamos a ver cómo Dios va a despertar a cada uno de ellos a trabajar. Pero no pueden poner la prosperidad personal antes que la casa del Señor, porque se está perdiendo la perspectiva espiritual y el compromiso que habían tenido cuando volvieron. Ahora están trabajando, pero se desaparece. Todo se desaparece. Por lo contrario, deberían detenerse. Y nosotros también debemos hacer lo mismo. Hay que volver a trabajar en la casa del Señor. Hay que servir. Versículo 9, subid al monte, versículo 9, esperáis mucho, pero he aquí hay poco, y lo que traéis a casa, yo lo adviento. ¿Por qué? Declara el Señor Jesús, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Y si es que recibía un ingreso, una producción, dice Dios, yo lo adviento. Hay poder, hay soberanía de Dios en esto. De que Dios se encarga incluso de tu salario. Si tú tenías en proyecto poder comprar algo y simplemente llega el fin de mes, cobras y esa plata se desvanece. Y Dios dice, yo lo adviento. ¿Por qué? Porque has abandonado mi casa de oración. No estás trabajando. Por eso el versículo 9 dice, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Los que ponen su prosperidad por encima de la casa de Dios nunca obtienen lo que buscan. ¿Qué quiero decir con eso? De que Dios se encarga. Versículo 4. ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Así que el versículo 6, versículos 9 al 11 tiene que ver con esto, de que trabaja mucho pero nunca llegan a obtener lo que estaban buscando. Pueden llegar, así como Salomón, tener mucho, lograr mucho. Pero Salomón diría, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y para nosotros, ¿de qué sirve trabajar muchos años? ¿De qué sirve obtener muchas carreras que al final te jubilas, pero al mes sufres un ataque cardíaco y mueres? ¿Para qué todo? Ese es el mensaje. Como el texto dice, acabas de poner tu salario en un bolso con agujeros, una bolsa rota. El versículo 6. ¿De qué sirve construir? Cristo dijo, ¿no? Tener graneros llenos. Si esta noche, dice, necios, vienen a pedirte tu alma. Y ahora, ¿para quién será todo lo que has almacenado? Lucas capítulo 12, versículo 20. Ahora, este pueblo había el compromiso, habían decidido subir, pero olvidaron, se desanimaron. No es el tiempo. Pero en lo secular, sus casas estaban siendo, como dice, cada vez mejoradas. Pero la casa de Dios estaba abandonada. Y creo que lamentablemente algunas personas, por no decir en este tiempo, hacen lo mismo. El ejemplo se repite. Pero tú y yo sabemos que solamente Dios puede satisfacer tu alma. Jesús dijo que cuando tú pones primeramente su reino y no las cosas de este mundo, Él promete bendecirte, porque estás poniendo a Dios en primer lugar. Ahora quiero avanzar a mi segundo punto ya para poder ir finalizando. Debemos poner deliberadamente y continuamente la casa de Dios por encima de nuestra prosperidad. Y aquí quiero aclarar, cuando hablamos de la casa de Dios en nuestro texto,
porque para el pueblo Jerusalén tiene que ver con el templo, el lugar o el centro donde tenían que adorar a Dios, porque ahí se presentaban los sacrificios. Y todos esos sacrificios tipificaban, ¿no?, a Jesucristo. Nosotros sabemos que Dios está en todo lugar, pero nosotros ahora ya no tenemos un lugar. Ya no es, como dijo Jesús a la mujer samaritana, en este monte. No, ya no es en este lugar, ya no es en este templo. Pero en la historia, esos sacrificios apuntaban a la venida de Jesucristo, que sería el sacrificio completo, el sacrificio perfecto. Pero en la historia todavía está en ruina ese templo y se descuida la adoración, porque el pueblo de Dios había invertido sus prioridades. Dice un autor: todas las prioridades invertidas son idolatría. Pusieron a la creación antes que al Creador. Nosotros en la era del Nuevo Pacto, el templo de Dios sabemos que no es un edificio físico, sino su pueblo, tanto individual como colectivamente. En el momento que uno se arrepiente y cree en el Señor, es insertado a una iglesia local, pero bajo convicción del Espíritu Santo. Somos bautizados, dice, por su Espíritu Santo, y a todos se nos dio de beber de su Espíritu. Y Dios habita en corazones humanos. Y juntos estamos llamados a edificar ese templo. Pero también cuando hablamos colectivamente sucede eso. Pero no se puede invertir las prioridades. Usted, su templo espiritual lo tiene que cuidar. Y de qué manera también usted puede edificar otros templos. Hablando de que puede ser usted de bendición a otros. Eso sucede cuando Cristo es lo primero. Aquí vamos a considerar dos cosas. Primero, poner la casa de Dios por encima de la prosperidad material requiere un esfuerzo deliberado y continuo. Como dije, tiene que ver con la prosperidad de tu alma ahora. Esa es. No tiene que ver aquí con la prosperidad que puedas lograr afuera. Y día a día es esa lucha. Aquí se ha empezado. Dios está usando a Ageo. Y el pueblo va a responder. Aquí en Ageo se puede notar la palabra Señor 25 veces, algo sorprendente, en 38 versículos. Y se refiere al Señor de los ejércitos 14 veces. Y esto está para que podamos mostrar que la gente va a escuchar, va a recepcionar el mensaje del profeta. ¿Y quién es Ageo? Simplemente apareció y el detalle es que le escucharon a Ageo. No se pusieron a examinar quién era Ageo, solamente como un enviado de Dios, un mensajero, tomaron su mensaje y les fue bien. Nosotros hoy día podemos tomar su palabra como autoridad. Si ella nos dice qué es lo que debemos hacer, entonces hay que someternos, porque el Señor de los ejércitos dejó esto para nosotros. Y si la Biblia nos confronta, entonces que lo haga. Para poner la casa de Dios por encima de la prosperidad material requiere una autoevaluación constante en el temor de Dios. 2 veces en el texto dice, considera tus caminos, versículo 5, versículo 7. Eso significa, considera. Lo suficientemente a la luz de la palabra, versículo 12, podemos por un momento dar lectura, dice, y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Estoy diciendo, poner la casa de Dios por encima de la prosperidad material requiere una autoevaluación constante en el temor de Dios.
el pueblo, ¿no? Aquellos que están encargados de dirigir, Zorobabel, Josué, el mismo profeta Ageo. Hay un temor en ellos ahora. Es algo sorprendente aquí también hablando de esto, que es un paréntesis. Que Dios tiene que ocasionar esto para que haya en ellos, como pueblo de Dios, ellos eran llamados a habitar cerca del templo. Y debiera haber temor en ellos, simplemente ya no había. Pero Dios tiene que poner temor. Si yo entiendo, es que nosotros servimos a Dios por amor. Pero ni eso había. Dios tenía que infundir terror para que puedan responder. Ahora, esta evaluación o esta autoevaluación constante en el temor tiene que ver, por ejemplo, cómo pasas tu tiempo. ¿Cómo estás organizado con todo lo que haces? Puede ser tu economía, cómo lo administras, cómo lo gastas. Si es solamente, digamos, tu economía o tu sueldo para ti, o estás usando en la inversión del reino, todo tienes que hacerte un examen ahí. Tus objetivos, ¿qué piensas? Necesitamos hacernos un examen. Necesitamos. Incluso tu tiempo libre involucra aquí tus objetivos, tus metas y evaluarte. Porque de lo contrario, vas a estar como este pueblo. Que Dios pueda despertarnos, que al hacerte el examen de cómo estás viviendo tu vida cristiana, sea conforme al camino del Señor, como dice, ¿no?, en los versículos mencionados. El temor del Señor no solamente te va a ir a apartar del pecado, sino para que puedas trabajar en la obra. ¿Y cuál es el resultado cuando obedecemos a Dios? Cuando todo lo que hemos hecho nos corresponde. Y esto me lleva a mi tercer punto para poder finalizar. Cuando ponemos la casa de Dios por encima de nuestra prosperidad, Él está complacido y glorificado. Su trabajo se hace y realmente nos bendice. Versículo 8. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado. Cuando ponemos la casa de Dios por encima de nuestra prosperidad, dice el texto, Él está complacido y glorificado. Dice, para que me agrade de Él y yo sea glorificado. Que busca Dios, que Él sea glorificado, que Él se complazca. Pero el problema es que cuando nosotros fallamos, somos muy indiferentes. Y Dios tiene que despertarnos de esta manera. Pues Dios es celoso de su gloria. Ahora, cuando ponemos la casa de Dios por encima de nuestra prosperidad, su obra se hace, versículo 14, de esta manera. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Dios empezó a mover el corazón de los líderes y al final al pueblo de Dios, y vinieron y trabajaron la casa del Señor. Primero ordenemos nuestras prioridades. Si vamos a volver a nuestro lugar de encuentro, de adoración, ordena tus prioridades. Que Dios mueva tu corazón para que contribuyas en el trabajo del reino. Ahora, cuando ponemos la casa de Dios por encima de nuestra prosperidad, Dios realmente nos bendecirá, porque versículo 13 dice, entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Dios dice, yo estoy contigo. Así que no vengas a decir, no es el tiempo de volver, no es hora de que te amedrentes del COVID. No.
Pon prioridad. Cuando pones la casa por encima de toda prosperidad, Dios te va a bendecir. Dios está con nosotros. Eso es lo que nos transmite este mensaje, que cuando pones a Dios verdaderamente en primer lugar, vas a experimentar su presencia, sea en la circunstancia que estemos. Esa es la verdadera bendición. Pero Dios tiene que movernos. Versículo 14. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel. Oh, hermanos, que Dios haga eso con nosotros. No nos quedemos donde estamos. No te sientas feliz. En realidad, yo estoy muy triste de no poder estar juntos, reunidos. De ver que está cerrado el edificio, de que las iglesias están cerradas. Y que el pueblo de Dios está en lo cotidiano, todo está normal, ya van varios meses. El gobierno ha anunciado esta semana que ha pasado, que de acá a 4 o 6 meses recién va a haber la vacuna. Entonces vamos a estar 4 o 6 meses esperando para volver. ¿Y qué va a pasar con sus corazones? ¿Qué va a pasar con su deseo de servir, de bendecir a otros con tus dones, con tus talentos? El Señor despertó el espíritu. Que tengamos un encuentro con Dios, que tengamos un encuentro con su palabra para que Dios despierte por medio de su espíritu a volver a la casa de oración. Ordena tus prioridades. Hazte un examen. Y ese temor que sea infundido en ti para poder edificar la casa del Señor y extender el reino de Dios. Vamos a orar. Padre de la gloria. Oh Dios, que seamos movidos por el convencimiento de tu Espíritu para poder obrar, oh Dios, en el lugar donde nos has llamado a congregar. Padre, que uses estas palabras, esta exposición, para despertar a tu remanente, como dice, como lo fue en la historia. No solamente los líderes, sino el remanente, tu iglesia, hoy. Despierta a tu iglesia, avívalos, para que empiecen, oh Dios, a trabajar en tu casa y para extender tu reino. Usa, Señor, nuestras vidas. Y te damos gracias, oh Dios, porque es tiempo de que esto pase en nosotros. Y gracias porque tus iglesias se están abriendo en el mundo entero, pero nuestra iglesia aún está cerrada. Oh Dios, que haya sus profetas como Ageo, como Zacarías, hoy hablando de tus mensajeros, de tus ministros, para que sean despertados el pueblo de ese adormecimiento que se está teniendo en sus corazones, en sus mentes. Visítanos una vez más y permítenos seguir edificando tu casa de oración. En Jesús te oramos, te pedimos esto. Amén. Señor los bendiga, hermanos.